Muy bien, pues nuevamente muchísimas gracias por estar y el día de hoy, como les comentaba, pues una conferencia sumamente interesante por las implicaciones que tiene en una etapa del desarrollo de la vida humana que comentamos como algo compleja en sí misma. Y bueno, está con nosotros la maestra Lisbeth Granados Domínguez, quien es docente, para nuestra fortuna, en AMAPSI, en el Diplomado de Problemas del Lenguaje y el Habla, y así también en el Diplomado de Neuropsicología en la educación. Ella es maestra en neuropsicología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde también estudió la licenciatura en psicología. Ha formado parte de grupos de investigación centrados en el estudio del deterioro cognitivo en adultos mayores. Ha sido instructora en cursos de psicología clínica y en talleres de psicoeducación para familiares de pacientes. Es miembro de la Red Global de Práctica Clínica de la Organización Mundial de la Salud, OMS, coautora también del libro de Neuroanatomía para Neuropsicólogos. Cuenta con experiencia en la evaluación e intervención de aspectos cognitivos y emocionales en niños, adolescentes y adultos. Es psicoterapeuta bajo el enfoque de terapia breve. Bueno, pues dejo con ustedes a la maestra Lisbeth y adelante, Lisbeth, para si gustas ya puedes compartir. Sí, muchas gracias. Voy a empezarles a compartir. Voy a apagar la cámara porque así espero no tener problemas con la conectividad. Entonces, en lo que estoy exponiéndoles, apagaré la cámara, pero después, si gustan, la vuelvo a encender sin problema. Adelante. Ok. Imagino que ahí todos pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como ya les anticipé, Gracias. el tema de hoy justamente será el duelo en la infancia. Y voy a ir, conforme esté avanzando la charla, comentándoles un poco de a qué nos referimos por duelo y qué es eso que pierden los adolescentes justamente y que causa tanta conflictiva en la interacción con los padres, pero sobre todo con ellos mismos. Los adolescentes, bueno, tienen muchos problemas, muchos conflictos y sobre todo muchos duelos. Entonces, bueno, eso es de lo que estaremos hablando en esta noche. ¿Por qué es tan complicada la adolescencia? Creo que es algo que todos los que tenemos un adolescente cerca nos preguntamos. Incluso aquellos justamente que pasamos, que la mayoría de los que están aquí presentes ya pasamos por esa etapa. Cuando estuvimos en la etapa nos llegamos a preguntar en algún momento por qué me pasa lo que me pasa, por qué es que los demás no me comprenden, por qué es que a veces tampoco yo me comprendo. Entonces, bueno, esta pregunta es muy común para todos, tanto para nosotros, tanto para los que los rodeamos, los familiares, sobre todo los papás, por supuesto. Y es una de las preguntas que comúnmente hacen los papás cuando llegan a consulta. ¿Por qué es tan complicado este proceso? El adolescente va a tener que hacer frente al duelo de perder su infancia. Van a surgir muchos conflictos a partir de la demanda social que tiene ese adolescente para convertirse y comportarse como un adulto. Entonces pasan de ser niños a ser proyectos de adultos. Y esto hay que entenderlo, que las demandas son totalmente distintas. Y entonces muchas veces de un día a otro o de un mes a otro, de un año a otro, muy prontamente, los papás quieren que ese niño empiece a convertirse o empiece a comportarse más bien como un adulto, ¿no? ¿Por qué no eres responsable? ¿Por qué no haces las cosas que te pido hacer? ¿Por qué no sigues reglas? Y también ese adolescente quiere comportarse o quiere tener los derechos de un adulto, pero no quiere tomar las responsabilidades del mundo adulto, ¿no? Esos son uno de los conflictos más frecuentes. El convertirse en adultos o el estar en esta transición de la adolescencia es
justamente o implica abandonar los beneficios de la infancia y afrontarse a los problemas de ser un adulto. Este duelo, cuando hablo de duelo, hablo de un duelo que es inconsciente. Entonces eso es importante tenerlo siempre en cuenta, que el duelo no va a ser consciente para los adolescentes. Va a ser un proceso que va a estar latente, del cual ellos difícilmente van a poder, y sobre todo de manera inicial, verbalizar, hablar sobre él. Y eso también hay que tenerlo en cuenta como papás, que muchas veces le preguntamos a ese adolescente, ¿qué te pasa? Y ellos no nos pueden contestar, ¿qué les pasa? O no tienen una respuesta clara. Eso es porque los duelos son inconscientes. El adolescente no entiende qué le pasa, así como a los papás tampoco les queda muy claro qué es lo que pasa con ese adolescente. ¿Cuáles son esos beneficios de la infancia de los cuales yo les hablo? Bueno, en primera instancia es la despreocupación ante el futuro. Los niños pequeños no tienen por qué preocuparse ante ese futuro. Incluso una de las características en la infancia es justamente la inmediatez. Conforme son más pequeños, viven mayormente en ese proceso de inmediatez, pero incluso cuando se van desarrollando un poco, aún ellos necesitan entender el mundo desde lo inmediato. Para muchos chicos el futuro va a ser lo que vamos a hacer mañana, pero no ven un futuro más allá de mañana, de pasado mañana, de la próxima semana. No ven un futuro hacia años, como sí lo hacemos los adultos y como lo comienzan a hacer los adolescentes. Entonces, ese es un gran beneficio de la infancia, no preocuparnos por ese futuro. Además, tienen un fuerte sentimiento de protección parental. Los papás van a resolver todo. Los papás van a poder sacarnos de cualquier apuro. Si nosotros hacemos una travesura, siempre va a estar papá ahí para responder. Si nosotros perdemos algo, papá nos va a ayudar a encontrarlo. Si pasa algo con nuestros amiguitos, papá nos va a ayudar a resolver esa situación o ese conflicto con nuestros amigos, con otros miembros de la familia. Papá siempre va a estar ahí protegiendo. Entonces hay un fuerte sentimiento de protección que también es una característica de la infancia. Y por otra instancia hay una sensación o un sentimiento de omnipotencia infantil. Esto quiere decir que en la infancia pensamos que lo podemos hacer todo. Los niños creen que los demás tienen la obligación de cumplir sus deseos. Entonces, una manera que tienen justo de contrarrestar las negativas del mundo real es refugiarse en su mundo de fantasía, en el cual justo ellos pueden hacer lo que se les da la gana y ellos son quienes crean las reglas, no los adultos. Los adolescentes tienen que renunciar a esta satisfacción de omnipotencia, aunque como veremos, van a renunciar a este mundo de fantasía de manera progresiva. Entonces, por eso es que también es común que los adolescentes estén en esta época de ensoñación, en donde es preferible para ellos estar en un mundo en donde ellos construyen y ellos elaboran sus reglas, un poco también para huir de esas reglas, esos límites tan fuertes que impone el mundo adulto y sobre todo las demandas a nivel social, que van a ser muchas y que no se les pedían cuando eran infantes. A los niños no les pedimos tomar grandes decisiones, ¿no? Las decisiones más importantes que puede tener un niño a lo mejor puede ser a dónde quiere ir a vacacionar, si lo hacemos partícipe, o qué juguete quiere, o de qué sabor quiere su helado, o este tipo de decisiones, ¿no? Pero no van a ser en realidad decisiones vitales. Al adolescente sí le vamos a exigir esas decisiones vitales. El adolescente va a perder su cuerpo infantil y esto va a ser también una situación clave que va a darnos parte de por qué los adolescentes empiezan a tener tanto conflicto con sí mismos. El duelo entonces inicia con la pérdida del cuerpo infantil, que es justamente cuando va a comenzar
la adolescencia propiamente. La adolescencia, o lo que marca el inicio de la adolescencia, son estos cambios fisiológicos y hormonales. Una vez que arrancan, nada los puede parar, ni el propio adolescente. Y esto puede parecer muy obvio, ¿no? Claro que no se pueden parar. Pero para el adolescente no le queda tan obvio, o es al menos un deseo el querer frenarlos, el rechazarlos. Entonces, esta pérdida no es para nada fácil para los adolescentes. El tener un cuerpo conocido, un cuerpo al cual se habían adaptado a obtener un cuerpo o al intentar procesar la adquisición de un cuerpo en crecimiento, en proceso de crecimiento, en donde los cambios corporales les van a resultar desconcertantes, incómodos y muchas veces incluso les resultan un motivo de vergüenza. Entonces, el adolescente va a tener que adaptarse a un cuerpo que va a estar bombardeado por hormonas. Es, por tanto, un periodo de mucha inestabilidad y mucha confusión. Y los cambios físicos, por supuesto, que pueden asustarlos, porque se va a perder un cuerpo que está asexuado, al cual están acostumbrados. Y como les decía, es muy común que estos adolescentes empiecen a rechazar el cambio en sus cuerpos y anhelen regresar al cuerpo infantil, lo cual se puede observar en muchas conductas que vemos en los adolescentes, desde la negativa a usar ropa de su talla. Entonces tenemos adolescentes que usan ropa de tallas extremadamente grandes para que no se les note su cuerpo. Podemos tener otros adolescentes que empiezan a generar somatizaciones en este rechazo del cuerpo en crecimiento, y algunos otros incluso pueden inmiscuirse o pueden empezar a desarrollar trastornos alimenticios. Asimismo, es muy típico que los adolescentes, sobre todo los adolescentes más jóvenes, se rehúsen a mirarse en el espejo, ya que, en palabras de Joseph Nobel, el adolescente va a odiar el espejo porque éste le devuelve la realidad de un cambio permanente. Y es justamente esa realidad de ese cambio el que muchos adolescentes no pueden aceptar, ¿no? Que no pueden aceptar que estén perdiendo un cuerpo que querían y un cuerpo sobre todo asexuado, porque como veremos, pues parte del crecimiento y parte de los cambios que tiene que ir aceptando un adolescente es la sexualidad. Cómo entonces ellos empiezan a definir y a disfrutar y a conocer esa sexualidad, que es una parte totalmente nueva para ellos. Pero no solamente los hijos pierden, también los papás pierden. Y aquí es algo vital de comprender, que los papás van a perder a su hijo pequeño. Y muchos papás se van a rehusar a perder a su hijo pequeño. Y aquí nos empezamos a ver un problema, porque hay papás que infantilizan a sus hijos, infantilizan a sus adolescentes, ¿ah? No les permiten crecer, no les permiten exponerse a situaciones que para ellos, y aquí enfatizo para los papás, pueden ser riesgosas, aunque a lo mejor sea una situación que el adolescente tenga que vivir sí o sí. Son estos papás que meten en una jaula, en una pequeña caja a sus hijos, que resuelven cosas que no tendrían que resolver porque los hijos tienen que aprender a hacerlo por su cuenta. Y esto de que no querer permitir que el hijo crezca, es justamente el no querer permitir perder a su hijo, ¿no? El no querer soltar a ese niño pequeño y tener entonces que aceptar a un adolescente, porque pierden a un hijo que conocían bien y empiezan a eh, reconocer o empiezan a un proceso en el cual tienen que volver a conocer a su hijo, pero ahora en esta otra etapa importante para ellos. Entonces los padres también pierden a su hijo pequeño. Y esto les va a conflictuar mucho, porque muchos padres sufren al aceptar que ese niño, que los necesitaba para todo, que los idolatraba, que disfrutaba estar con ellos siempre, en todos momentos, va a ganar autonomía
y va a desear pasar la mayor parte del tiempo con sus amigos, ya no con ellos, que comienza a desafiarlos y que comienza a cuestionarlos. Ajá, eso también es un aspecto muy fuerte para los papás. ¿Cómo es que este niño, que ya no es niño, que ya comienza a crecer, a hacer un proyecto de adulto en la adolescencia, me cuestiona, me desafía? Cada paso que ese hijo dé hacia la independencia va a ser un recordatorio del niño que perdieron. Y acá lo importante es que aunque cueste, aunque sea complicado, es necesario y es indispensable dejar ir al niño pequeño y empezar a aceptar al adolescente, ya que de otra manera se corre el riesgo de infantilizarlos. Y eso es lo peor que podemos hacerle a un niño, infantilizarlo, no darle herramientas para que entonces pueda constituirse como un adulto. En este periodo de adolescencia hay muchas rupturas y hay también muchas ambivalencias en la relación con los padres, en la relación entre padres e hijo adolescente. La pubertad o este periodo de adolescencia temprana es un momento justamente en donde comienzan las separaciones reales. Comienzan los adolescentes a reclamar cierta distancia hacia los padres. Se comienzan a alejar del contexto familiar para comenzar a disfrutar de actividades en donde los padres ya no tienen cabida. Y eso también puede ser muy fuerte para los padres, darse cuenta de que ya no tienen cabida en ciertos aspectos de la vida del hijo y que tienen que reconocerlo y aceptarlo. Esto va a constituir una ruptura que puede ser conflictiva, sobre todo para los padres, ¿no? Para los hijos porque ellos están demandando ese espacio para sí mismos, pero para los padres porque muchas veces no lo quieren dar. Al mismo tiempo que exigen estos espacios para ellos, esta autonomía, puede existir también una ambivalencia, porque el adolescente comienza a explorar el mundo y empieza a reclamar su espacio, empieza a reclamar su independencia, pero también desea regresar a ser el niño pequeño que sus padres cuidan. Entonces es muy común que los chicos empiecen a presentar regresiones en las cuales quieren realizar actividades o juegos que hacían en la infancia, o bien ser mimados por los padres. Y eso también es algo que a veces confunde el papá, porque es que un día eh, no me quiere ver, no quiere hacer ninguna actividad con la familia, quiere solamente estar con sus amigos o con su novia, si es que ella tiene una pareja, con su novia o su novio. Y hay otros días en los que se acurruca conmigo. Y hay otros días en los que me dice, mami, prepárame algo que me gusta, su platillo favorito. Mami, me compras un helado, como si fuera un niño pequeño. Son esas pequeñas regresiones que tiene el adolescente porque justamente hay momentos en los que siente que se puede comer el mundo, siente que nadie tiene que decirle qué hacer porque él ya sabe qué tiene que hacer. Y hay otros momentos en los que en realidad se enfrenta a esa perspectiva de no saber realmente qué hacer, ¿no? De temer al cambio y temer a las demandas de ese mundo adulto que no conoce, en el cual solamente empieza a experimentar, a tener eh, sus primeros pininos, pero que aún no entiende. Entonces es muy común estas ambivalencias entre te quiero, pero no te quiero junto a mí, pero dame mi espacio. Y en muchos casos los adolescentes pueden empezar a ser agresivos. Y esta también es una de las quejas comunes en consulta. Mi hijo no solía ser agresivo y ahora, bueno, grita, golpea, azota la puerta, se lleva muy mal con sus hermanos. ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué hay esa agresividad en él? ¿De dónde viene? La agresividad en los adolescentes es un mecanismo para protegerse ante la pérdida. Como les he dicho, el duelo no es consciente. Entonces, el adolescente no reconoce que lo que siente es miedo y tristeza ante la pérdida de esos beneficios de la infancia.
ante la pérdida de ese cuerpo infantil. Y lo que ocurre entonces es que como no reconoce el miedo y no reconoce la tristeza, como lo que no puede decir es me siento triste, tengo miedo, estoy asustado, necesito ayuda, entonces manifiesta esas emociones como agresividad. ¿Cómo observamos esa agresividad? Ustedes seguramente, quien es papá de un adolescente lo experimenta cada día. Se rehúsan a hacer quehaceres en casa, gritan, discuten con sus hermanos, se pueden encerrar en su cuarto todo el día. Pero todo esto es una señal de que hay miedo. Y el miedo también surge de no saber cómo enfrentarse o cómo manejar las nuevas situaciones en que viven. La terapia, por supuesto, les va a permitir elaborar y manejar su miedo. Saber que eso que sienten es miedo y que están manejando ese miedo y esa tristeza como enojo, como una conducta de agresividad que al final puede estar afectando a los demás. Pero además de la terapia, que bueno, al final es una recomendación para todos los adolescentes, algo que es indispensable sí o sí es los límites. Es qué estamos haciendo con ese adolescente en casa. Los adolescentes necesitan límites y necesitan padres a los cuales enfrentarse. Esto de los límites seguramente lo habrán escuchado porque en la infancia, siempre que hablamos de cómo hacer una mejor crianza, una crianza asertiva, decimos, los límites es lo primero, es la base, es el fundamento para un buen crecimiento. En la infancia, un buen desarrollo psicológico, una buena salud mental, pero eso por supuesto que se va a trasladar a la adolescencia. Los límites entonces tendrían que iniciar en la infancia, no hay más. No podemos decir o no podemos iniciar esa instalación de límites cuando el adolescente ha crecido, es decir, cuando ese niño se ha convertido en adolescente. Será más complicado, no imposible, pero sería más complicado. Se tienen que instalar en esos primeros años de vida. Ahora, aunque ese niño haya tenido límites y aunque ese niño lo siguiera cuando era niño y cuando sea adolescente los padres sigan poniendo límites, lo importante que debemos tener en cuenta, es que ese adolescente va a necesitar con quién enfrentarse y ese con quién enfrentarse van a ser los papás. Entonces, el adolescente se va a rebelar en contra de una figura de autoridad. Y esa figura de autoridad, que en todo caso debe ser los papás, y en caso de que no haya uno u otro papá, el papá que esté presente, en caso de los padres o esas familias en donde alguno de los dos esté ausente o alguno de los dos haya fallecido, o en donde no haya padres, pues por supuesto el cuidador, pero bueno, hablando de una familia donde sí los haya, ambos padres tienen que representar ese campo de acción, ese límite que marque, que justamente delimite el campo de acción del adolescente, qué está permitido y qué no está permitido. Los padres en ese sentido son transmisores de una ley a la que ellos mismos se someten. Y eso poco a poco el adolescente va a empezar a entender, que es una ley que va a rebasar a la familia, pero que es una ley que inicia con esas primeras reglas que se ponen en el ámbito familiar. Esto va a permitir pactar con las normas y con las demandas sociales en el mundo real, porque al final lo que queremos es que ese adolescente sea capaz de adaptarse al mundo de los adultos, sea capaz de salir de casa, salir de ese núcleo social y entonces adaptarse y afrontar todos los distintos núcleos sobre los cuales él va a desenvolverse, los distintos entornos o contextos en los cuales él se desenvuelve. Y lo haga además de manera adaptativa y exitosa, ¿no? Para él. Pero para eso necesitamos sí o sí que los papás pongan límites, que marquen reglas. El que puedan
enfrentarse a alguien, el que haya una autoridad que siempre les diga esto se puede y esto no se puede hacer, va a permitir que ellos interioricen los límites y les va a dar tranquilidad. Los límites dan tranquilidad, dan seguridad y además dan guía. Les permiten construir una estructura psíquica ordenada en lugar de una caótica. Un adolescente que no tiene límites empieza a entrar en caos. Entonces es un error pensar que una vez que los niños crecen, es decir, a lo mejor podemos tener una estructura fuerte cuando son pequeños, pero decimos, bueno, en el adolescente ya no es necesario, porque ya está creciendo, porque ya está cercano a ser adulto. Ya no seamos tan estrictos con los límites. Eso va a depender de cada familia, pero eso no quiere decir que no deba haber límites. Siempre tiene que haber reglas, siempre tiene que haber normas y no tenemos que empezar a ser tan laxos con ellas en los adolescentes, o sea, con un adolescente. A menos, claro, que el adolescente nos demuestre que es sumamente responsable y aún así los adolescentes, les decía, como regla general, necesitan enfrentarse a algo. Además de que les da seguridad y guía, les permite también no caer en un sentimiento de angustia. Les permite definir y reafirmar su personalidad, porque al enfrentarse contra el adulto, al enfrentarse contra los padres, van a saber qué es realmente lo que ellos quieren, qué es realmente lo que ellos necesitan, porque el padre dice, lo importante para ti es esto, lo que es bueno o es malo para ti es esto, pero el adolescente se empieza a cuestionar, pero para mí es importante, para mí es bueno, ¿será? ¿No será? Esta regla que me pone mi papá que cuando a lo mejor era niño no cuestionaba, ahora será una regla útil, será una regla que tiene sentido o no. Y entonces ellos empiezan a reelaborar las reglas. Y eso también es importante porque eso empieza a definir su propia personalidad. Pero de nueva cuenta, ellos tienen que, ese campo de acción que yo les comentaba, siempre tiene que quedar claro. ¿Cuál es el campo de acción? ¿Dónde no me puedo salir? Porque habrá cosas que los adultos conozcan mejor, porque al final los adultos tienen mayor experiencia, los padres tienen mayor experiencia que el adolescente, aunque él opine lo contrario. Pero estos cuestionamientos que se pueda hacer el adolescente le van a permitir caer en cuenta por qué seguir la regla, por qué no seguirla, por qué entonces el padre insiste tanto en que se siga. Y bueno, el que estén cuestionando es algo que es sano y es necesario. Todo adolescente tiene que cuestionarse todo y se cuestionan todo y eso es algo que esperaríamos en un adolescente que tiene un crecimiento normal. Los adolescentes, entonces, pues todo el tiempo van a necesitar contra qué chocar. Y en ese sentido, algo que les comento a los papás es que ustedes van a ser como ese muro de contención. Ni modo, les tocó ser muro de contención. Y todo el tiempo van a estar siendo chocados por ese auto en descontrol que es su adolescente. Entonces, en algún momento, ese adolescente va a entrar y va a poder ir por un carril sin estarse chocando contra todo. Pero sobre todo en los primeros años de adolescencia va a estar chocando con ustedes y chocando y chocando. Pero ustedes van a tener que ser ese carril o ese muro más bien que lo sostenga. Porque si no, entonces sí, se nos va a desbordar. Y el problema es eso, no tener un muro de contención, porque entonces los chicos se desbordan. Y de ahí la importancia de tener unos padres contra los cuales enfrentarse. Da contención, contiene. Si no tiene unos padres contra los cuales enfrentarse, contra los cuales entrar en conflicto, no va a tener quien lo contenga. ¿Ok? Entonces, los padres tienen entonces que ejercer su autoridad, pero es importante que lo ejerzan, que ejerzan esa autoridad con respeto hacia el adolescente, es decir, tampoco se trata de que el padre sea autoritario, sea un tirano, que nunca escucha al hijo. Entonces tiene que hacerlo por una parte con respeto, pero por otra parte sin culpa,
porque también eso ocurre muy frecuentemente. No pongo límites porque me siento culpable. Es que yo nunca estoy con mis hijos y cuando estoy le voy a poner límites, lo voy a regañar. Sí, o sea, sí, porque esa es tu labor como papá, ser esta autoridad en casa. Y entonces el que pongas límites no quiere decir que no puedas acercarte a tu hijo, no quiere decir que no lo ames. Ujú. Pero muchas veces el problema es eso, ¿no? La culpa, el, el no tener tiempo para los hijos, para la crianza, y entonces no tomar ese rol que es tan necesario que tomen los papás. ¿Por qué es necesario? Porque la excesiva permisividad de los papás, de los padres, mamá y papá, va a ser vivida como una falta de interés o abandono. No va a ser vivida como qué buena onda mi papá nunca me regaña, qué buena onda mi papá nunca me pone límites. O aunque a lo mejor un adolescente puede decir eso, ¿no? En su discurso puede decir qué bueno que a mí nunca me regañan. Pero en realidad si lo observamos en su conducta, vamos a ver que va a ser un adolescente ansioso, va a ser un adolescente agresivo y va a ser un adolescente que viva esa experiencia o esa interacción con sus papás como desinterés. A mi papá no le importa, ¿no? Yo veo que con mis amigos hay problemas si llegan a las 11, 12 de la noche y yo puedo no llegar y no importa, ¿no? O sea, ese tipo de sensación de abandono es lo que generamos cuando hay una excesiva permisividad, cuando no delimitamos dónde sí y dónde no. Y además, como les decía, empezamos a generar caos en esa mente adolescente que por sí ya es bastante conflictiva y caótica y desordenada, y acrecentamos la angustia. Otra cosa importante de mencionar es que los adolescentes son rebeldes por naturaleza. Entonces, cuando alguien dice, ¿por qué mi adolescente es tan rebelde? Porque así son. Y si no, piensen en cómo eran ustedes cuando eran adolescentes. A lo mejor y no les parecía en ese momento que eran rebeldes, pero si se los preguntamos a sus papás van a decir, claro que sí, mi hijo era un rebelde y nunca seguía reglas y siempre hacía cosas para desesperarme y parecía que amaba hacerme enojar, que eso también tiene que ver justo con esta situación de necesitan a alguien con quien que les diga hasta dónde. Entonces, con quién pelearse, ¿no? Con quién confrontarse. Entonces, esto también tiene que ver con la rebeldía, con esta situación que puede ser muy positiva, ¿no? El cuestionar es una de las características de los adolescentes. Los adolescentes discuten con los adultos por todo. Y eso también llega a desesperar a muchos papás. ¿Por qué es que me tiene que discutir absolutamente todo si esto ya lo hablamos y me sigue discutiendo de lo mismo? ¿O por qué es que en un tema él defiende su posición, pero la defiende tanto que es una discusión tras discusión tras discusión y no hay manera de que alguien le gane la discusión porque él siempre debe tener la razón? Es una de las características, como les digo, de un adolescente, el discutir todo, el cuestionar todo, el estar constantemente en desacuerdo, el inconformarse ante todo, sobre todo ante las reglas. Y esto de ser rebeldes es también parte de su proceso para conformarse como un individuo distinto a los papás, para diferenciarse de los papás. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿por qué es que mi hijo tiene amistades tan raras? ¿Por qué es que mi hijo, por qué es que mi hija, que es tan linda, tan bonita, anda con este chico que no le conviene o viceversa? ¿Por qué es que los amigos de mi hijo son tan sucios o son tan rebeldes o tienen cierto corte de cabello que no me gusta, o se tatuaron, o la condición que ustedes ahora mismo puedan pensar de los amigos de sus hijos? La razón es porque los hijos suelen escoger en sus amigos a alguien que no tenga nada que ver con sus papás. Porque lo que ellos quieren es diferenciarse del papá. Entonces no van a escoger a alguien que se parezca al papá en esta primera etapa de adolescencia.
tampoco van a tener gustos similares a los papás. Entonces, ¿por qué es que mi hijo escucha música tan rara? O música que solamente es ruido, o ve películas de ese tipo que no tienen sentido. ¿Por qué es que los gustos de nuestros hijos nos parecen tan raros? Porque ellos se quieren diferenciar de nuestros propios gustos. Se quieren diferenciar de quién es papá y quién es mamá. Ellos quieren tener su propia identidad. Y el escoger este tipo de cosas, sus intereses, sus amigos, es una forma que ellos tienen de expresar esa diferenciación y formar su propia identidad. La rebeldía es sana. Sin embargo, aunque es sana, es indispensable que los papás no pierdan su autoridad como padres, porque si la pierden, corren el riesgo de promover la tiranía en el adolescente. Así como los niños pueden ser tiranos, los adolescentes también y más. Porque a diferencia de un niño que puede ser más manejable, los papás se enfrentan a adolescentes que muchas veces pueden tener más fuerza que los propios padres. Pueden ser más altos, pueden ser más fuertes. Y entonces, claro, ellos empiezan a hacer un berrinche, empiezan a aventar cosas y pues al papá le puede entrar cierto miedo de me puede golpear y esto se va a poner feo, ¿no? Pero cuando un adolescente hace eso, ya nos está dando un buen indicador de que ahí no hay límites, de que ahí no hay una buena comunicación, de que ahí ya se empieza a difuminar muchos de los aspectos que estamos comentando, ¿no? De por qué es tan importante que ellos se enfrenten, pero que se enfrenten de manera respetuosa. Así como nosotros también los confrontamos y tiene que ser de manera respetuosa, ellos lo tienen que hacer de esa misma forma. Entonces, aunque tenemos que dejar que el adolescente se rebele, no tenemos que permitirles ser tiranos, porque al final hay una jerarquía parental y la jerarquía parental tiene que quedar en todo caso explícita. Quien pone reglas en casa son papá y mamá, nadie más. Los hijos no. Los hijos pueden negociar, eso sí, se puede dialogar, se puede negociar, pero quien pone las reglas son papá y mamá. Entonces, en ese sentido es importante eso, que nunca se pierdan esos límites para entonces no hacer tirano a un adolescente. Luego, además, esta tiranía también puede hacer que el adolescente crea que él está en poder. Y aunque al inicio, lo mismo que con esta situación de, bueno, tú puedes hacer lo que quieras y no hay límite, el adolescente puede pensar que está muy bien y que eso es algo que él quisiera tener. En realidad, cuando lo tiene, no es algo que quisiera tener, porque lo único que va a hacer es angustiarle, porque ese poder pertenece a mamá y él lo sabe. Es decir, también esto lo sabe de manera implícita, no consciente, pero lo sabe, en el fondo lo sabe, que ese poder no le pertenece, que está usurpando un poder. La jerarquía parental, entonces les enfatizo, nunca la tenemos que perder. Tenemos que dar espacio al diálogo, pero sin caer ni nosotros en un autoritarismo, donde se cierra la posibilidad a escuchar al otro, y tampoco en donde entonces el otro, es decir, el adolescente, es el que tiene la razón siempre y el que hace lo que quiere y ya nos deja de respetar. Las discusiones, van a ser saludables, pero las discusiones también siempre van a estar mediadas por ese respeto y ese respeto también lo vamos a empezar a inculcar desde que son pequeños. Las discusiones son parte de la vida familiar y van a incrementar durante este periodo de adolescencia. Sí o sí, no hay manera de evitarlos. Ningún adolescente va a dejar de discutir con sus padres. De nueva cuenta, cualquiera que haya tenido un adolescente cerca o que lo tenga o que lo esté por tener, sabrá eso, que las discusiones van a estar al día, a la orden del día. Y van a constituir parte del crecimiento de ese adolescente. ¿Ok? Les decía en las láminas anteriores que los adolescentes no entienden qué les pasa. Entonces,
no entienden por qué están tristes, no entienden por qué están de mal humor. Lo importante es reafirmarles que estamos ahí para escucharlos, que estamos ahí cuando ellos necesiten de nosotros. ¿Mm? Pero ese reafirmar también va de la mano con respetarlos y no obligarlos a hablar. Y eso es uno de los errores que también podemos tener. Decir, sí, yo me quiero comunicar con mi hijo adolescente, yo quiero tener un buen diálogo con él, establecer una comunicación abierta, y entonces lo que pasa es que lo obligo a hablar. Y le pregunto, ¿cómo estás? Y me dice, bien, ya está ahí, se acaba su respuesta, ¿cómo bien? ¿Cómo te fue? Y entonces pueden ser muy parcos, muchos de los adolescentes son así, son muy parcos en las respuestas, por esto, porque a veces ni siquiera ellos saben qué les está pasando, sobre todo cuando se encuentran de mal humor. A lo mejor cuando están de buen humor no ocurre tanto, y sí nos comentan que vieron, que están pensando, qué les ocurrió durante el día. Pero cuando están de mal humor suelen solamente decirnos bien y se van a su recámara, y entonces entramos en angustia porque no sabemos qué les pasa, no sabemos cómo preguntar, cómo comunicarnos. En ese sentido, lo mejor es no insistir, no insista. Deje que el adolescente vaya a su cuarto, esté ahí, y no force a que él nos conteste algo que a lo mejor en ese momento no nos quiere contestar, no nos quiere contar o ni siquiera sabe él mismo qué está ocurriendo. Ahora, muchos de los papás lo que les pasa entonces es que empiezan a forzar ese diálogo, o bien dicen, ok, sí, voy a dejar que no me conteste, pero luego voy a revisar su celular, porque pues, si no me quiere contar, de alguna manera me tengo que enterar. Bueno, pero luego me voy a meter a su computadora para ver en qué anda. Luego voy a ver su diario para ver en qué anda. Luego me voy a meter a su cuarto a espiar. Entonces el papá se convierte en un espía del hijo. Y eso es lo peor que podemos hacer. No darles el derecho a la privacidad. Porque si nosotros, como adultos, como papás, exigimos la privacidad, es algo que también tenemos que brindarle al adolescente. Entonces, la privacidad va desde lo que nos quiere contar hasta lo que está en su cuarto. Ellos, al igual que los adultos, tienen derecho a mantener su intimidad como algo privado. Entonces, los papás a veces se creen en derecho a saber absolutamente todo lo que le pasa a sus hijos. Y eso también es algo que los hijos viven como una agresión hacia ellos, porque los papás entran al cuarto sin pedir permiso, los papás revisan, los papás se convierten en espías, el hijo llega de la escuela y lo primero que hace el papá es revisarle la mochila, lo primero que hace es revisarle los mensajes. Se puede escuchar como algo muy extremo, pero hay papás que lo hacen, y lo hacen diciendo, yo tengo derecho de saber qué hace mi hijo, qué hace mi hija o qué deja de hacer. Y la pregunta es, ¿realmente lo tienes? ¿Realmente tienes derecho de invadir la privacidad de otra persona? ¿Que es tu hijo? Sí, pero que es otra persona que merece su intimidad. Y además, muchas veces los adolescentes no cuentan cosas porque ya tienen a quien contárselo. Y eso también tiene que ver con este duelo, que no es un duelo resuelto por los papás, porque es algo que ellos no quieren admitir, que su hijo ya tiene un confidente y que ellos nunca podrán ser el confidente de sus hijos, porque ellos son sus padres, porque los hijos tienen amigos que pueden ser confidentes, y porque hay muchas cosas, de nueva cuenta, si no, piénsenlo ustedes, que no se le puede contar a los papás. Y no porque sea mal, simplemente porque es parte de la intimidad. Entonces, en ese sentido, de nueva cuenta, respetemos la privacidad de ese adolescente que es un proyecto de adulto. Respetemos también la identidad de ese adulto, de ese adolescente que se encuentra en formación.
Muchos de los papás lo que hacen es criticar a su adolescente, porque les parece raro la forma en la que se visten, que se pinten el cabello, que escuchen cierto tipo de música, que sigan a cierta artista, que decoren su recámara de cierta forma, que vean ciertas películas, que tengan ciertos amigos. Todo eso les parece extraño, les parece gustos que no deberían ser. Pero son gustos del adolescente, son intereses del adolescente. Entonces es importante respetarlos y sobre todo no criticarlos ni señalarlos, porque entonces, claro, los papás luego llegan y dicen, es que ya no me cuenta nada. ¿Cómo te va a contar algo si cuando te cuenta lo criticas? Si cuando te cuenta lo primero que haces es señalarle, es que esto está mal, es que el amigo con el que te juntas, es que la forma en la que te vistes, es que si bien podemos darle recomendaciones, hacer algún comentario, pero siempre desde el respeto, lo importante es no criticarlos, es no pensar que nuestra perspectiva siempre es la mejor y entonces ellos siempre hacen las cosas de manera incorrecta. Incluso tampoco verlos como una afronta directa hacia nosotros. Te pintas el cabello porque sabes que yo odio a la gente que se pinta el cabello. Y entonces lo haces lo haces con ganas de hacerme enojar, ¿no? No, se están definiendo como personas una vez más. Y a lo mejor en algún punto puede que algunos adolescentes sí tengan esa intención de a ver hasta dónde mi papá puede llegar, ¿no? Hasta dónde puede llegar el límite. Eso puede ser, pero también es parte una vez más de esa necesidad de enfrentarse contra alguien. Pero en cuanto a la identidad del adolescente, en cuanto a la personalidad y los gustos e intereses del adolescente, es importante no criticarlos, no señalarlos, porque además de que los vamos a alejar de nosotros, pueden empezar a tener o una de dos, un problema de autoestima, porque al final, aunque los adolescentes no quieran admitirlo, ellos dependen de o necesitan o tienen este deseo de aceptación de sus papás. Sí de los demás, sí de sus pares, sí de otros referentes, que pueden ser otros adultos, otros adolescentes, sus ídolos, pero de los papás. Es algo que no se pierde, es un querer gustar sin querer admitirlo, un querer que me quieran hacia los papás. Y entonces si el papá es el primero que critica y el primero que dice y el primero que señala de manera negativa, pues la relación no va a ir a mejor. No estamos abondando una buena relación con nuestros hijos. Dentro de la privacidad está la habitación, respetar la privacidad de la habitación del adolescente, porque la habitación es una ventana a su mundo interior. Entonces, es importante dejar que el adolescente personalice su habitación. Una vez más, aunque nos parezca que no está decorando de la mejor manera ese cuarto, porque a nosotros no nos gusta cómo lo está decorando, no importa. Es parte de su identidad que se refleja en la habitación, porque la habitación al final del día es su refugio. Cuando a ellos les va mal en el día, cuando se pelean con su novio o novia, cuando tuvieron un mal día en el colegio, se refugian en la habitación. Entonces tiene que ser un espacio para ellos, no para el resto de la familia, para ellos. Y el adolescente tiene que ser responsable de la limpieza y el orden de su habitación. Entonces, esto es una de las cosas que debe perder de la infancia. Esa comodidad de mamá me limpia, mamá me acomoda todo, mamá me selecciona todo lo que había o no había en el cuarto. Y es una ganancia y una pérdida al mismo tiempo, porque se gana yo elijo lo que quiero tener en el cuarto y se pierde la comodidad de que alguien me lo limpie, me lo mantenga en orden. Entonces, el orden del cuarto y la limpieza del cuarto tiene que ser responsabilidad sí o sí del adolescente, no de la mamá, no del papá, ni de alguien que ayude en casa. Tiene que ser un espacio para el adolescente y un espacio de privacidad. Entonces, no se vale una vez más que mamá o papá se metan al cuarto a andar checando, porque si bien papá y mamá no son espías,
El hijo tampoco es criminal, como para que se le trate como un criminal o como alguien que tenga que ser supervisado de esa manera. Y además esto también, el que ellos limpien el cuarto, pues les va instalando dentro de las demandas que van a tener que cumplir cuando sean adultos. Solamente en aquellos casos en donde sea estrictamente necesario, los papás pueden intervenir, como por ejemplo, cuando detectan huellas de puñetazos en las paredes o en las puertas, cuando el adolescente está fumando, cuando es algo que no se le permite hacer, o cuando alguna otra de las reglas que está explícita y que ya conoce bien al adolescente está siendo infringida, o bien cuando hay una suciedad, cuando hay una falta de higiene exagerada. Entonces, por ejemplo, la imagen que les coloco en la lámina, pues este adolescente ya se pasó. O sea, tiene una condición en donde pues ya hay varios platos ahí sucios y pedazos de comida. Entonces, bueno, ahí intervenimos, pero intervenimos una vez más diciéndole, acordamos, y además hay un acuerdo previo, que en el cuarto debe haber limpieza y esa limpieza la haces tú. Pero no es voy a meterme y voy a limpiarle su cochinero o voy a aprovechar que estoy limpiando para saber en qué anda mi adolescente. Eso no. El adolescente siempre se va a sentir incomprendido. Siempre. Aunque tenga los papás más comprensivos del mundo, aunque tenga los papás más intuitivos, aunque tenga los papás más cariñosos, aunque tenga los mejores amigos, siempre se va a sentir incomprendido. Esa es una constante del adolescente, el sentir que los demás no me comprenden, que los demás no pueden sentir lo mucho que estoy sufriendo, lo mucho que este cambio me está trayendo a mi vida, el drama que representa mi vida. Nadie lo está comprendiendo. Así son los adolescentes. Ese sentimiento de incomprendido y esa tendencia a la dramatización que tienen. Sin embargo, pues lo importante es entender que es parte del proceso, el no sentirse comprendidos. Y muchas veces no se sienten comprendidos con los papás, porque bueno, el papá no está pasando por ese mismo periodo de cambio, pasó por una adolescencia, pero no pasó por una adolescencia en la misma época en la que, o en las mismas situaciones históricas o sociológicas o culturales que está pasando este adolescente. Sin embargo, el que tengan amigos les permite tener una referencia que también les da posibilidad de entender al otro y a sentirse entendidos, a que esta sensación de incomprensión aminore. Entonces los adolescentes con mejores amigos pueden suplir la pérdida de la fusión con sus papás con la fusión con otra persona, con ese mejor amigo, que está pasando por los mismos problemas, que tiene los mismos miedos y que tiene las mismas dudas. Esto también muchas veces pone muy celosos a los papás, ¿no? Porque antes la fusión era con los papás. En esta pérdida de, perdí a mi niño pequeño, ese hijo pequeño, siempre estaba buscando al papá. El papá era el superhéroe o la superheroína. La fusión era sí o sí con los papás. Entonces todo el tiempo era, quiero salir con mi papá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello con el papá. Y entonces, ¿qué pasa? Para sentirse comprendido, ahora el adolescente tiene una mejor amiga y ve durante mucho tiempo a la amiga en el colegio y cuando llega del colegio sigue hablando con la amiga por teléfono y antes de dormir vemos que sigue hablando con su amiga por Zoom o sigue hablando por su amiga por cualquier medio que ellas tengan y uno dice, bueno, ¿y porque de qué tanto hablan, no? O sea, si se la pasa hablando 24/7 con la amiga. Claro, ese y de qué tanto hablan es el celo del papá. Me siento celoso de que la fusión antes era conmigo, antes 24/7 conmigo y no me dejaba en paz porque papá hacemos esto, mamá hacemos tal y no podía yo vivir sin que mi hijo estuviera a un lado mío. Y ahora ya no soy yo, ahora es la amiga.
o el amigo y después será la pareja. Entonces son esos celos de por qué ahora entonces se fusiona con otra persona, pero es importante que haya otra persona con la que se fusione porque se va a sentir comprendido. ¿Qué es lo grave? Un adolescente sin amigos. Un adolescente sin amigos puede ser síntoma de algo que está pasando. Un adolescente que se aísla en casa, que parece que no tiene nadie, que no se lleva bien con sus compañeros, que cuando le comentamos, oye, no quisiera salir con alguien que te lleves bien del colegio, o con alguien de la primaria, o con alguien de algún sitio donde él conviva, nos dice, no, no, a mí no me importa salir con nadie. Ese chico que se aísla, que se queda mucho tiempo resguardado en su habitación, que parece que no tiene amigos, puede estar en riesgo. Puede estar en riesgo de algo que tenemos que investigar qué es. ¿Qué pasa con este chico que no tiene amigos? Puede ser acoso escolar, puede ser abuso sexual. Ujú. Tenemos que indagar qué puede estar ocurriendo. ¿Cuál es el riesgo? Primero, claro, por supuesto, si es acoso escolar o abuso sexual, puede tener muchas implicaciones psicológicas y físicas. Pero a lo mejor puede que sea, no, a lo mejor no es ninguna de las dos y sin embargo ese adolescente se encierra en sí mismo. No quiere convivir con la familia, no quiere convivir con los amigos, no quiere convivir, perdón, con los hermanos, pero tampoco tiene amigos con quien hablar o con quien convivir. Se pueden encerrar tan en ellos mismos que pueden convertirse en adultos infantilizados, que no tengan los recursos necesarios para desarrollarse ante esas demandas sociales adultas. El no tener amigos en la adolescencia puede ser demasiado dañino porque estos adolescentes van a perder la posibilidad de entrenarse en relaciones sociales, tanto de amistad como de competitividad, como de cooperación, como de noviazgo, que les van a dar justamente esas herramientas para desenvolverse en el mundo adulto. Entonces, siempre que un adolescente parezca no tener amigos, hay un punto rojo. Si dice, es que yo tengo amigos, pero en internet, todos mis amigos son de internet y no tienen ningún amigo o algunos amigos fuera de internet, también es un foco rojo. Porque si bien las redes sociales son un complemento de lo que pasa en el mundo real, no pueden suplir a ese mundo real. O sea, no es posible que un niño, un adolescente, no le conozcamos a ningún amigo, que no tenga ningún amigo, que podamos verle, que podamos saber que sale con él o con ellos, y todos estén en una red social. Todos los adolescentes son complicados. Entonces, malas noticias para aquellos que crean que su adolescente o su hijo que va a la transición de la adolescencia no va a ser complicado. Malas noticias si alguno de ustedes decía, bueno, pues yo estoy tomando todas las charlas de esta escuela para padres y entonces yo, mira, las llevo de ganar porque mi adolescente no va a ser complicado. Las llevan de ganar sobre muchos aspectos, pero sobre que su adolescente no va a ser complicado no es uno de ellos. Su adolescente sí o sí, hagan lo que hagan ustedes, se preparen como se preparen, va a ser complicado porque todos los adolescentes lo son. La adolescencia, por definición, es complicada. Entonces, la adolescencia es una etapa conflictiva, es un periodo de crisis y los adolescentes tienen que pasar ese periodo complicado, tienen que pasar ese tiempo de conflicto en el que van aceptando que están perdiendo cosas que nunca van a recuperar y van a ganar otras cosas, que se están produciendo cambios muy significativos en su vida. Entonces, todo adolescente es sí o sí complicado. Sin embargo, por supuesto, hay algunos adolescentes que pueden ser más complicados que otros y hay algunos adolescentes que además de estar pasando por la adolescencia, pueden estar pasando por un proceso patológico. En algunos de los adolescentes puede haber un vacío afectivo muy importante. Y estos vacíos afectivos, como ustedes habrán escuchado seguramente, se llenan con algo y usualmente se llenan con algún tipo de adicción.
y dentro de estas adicciones puede ser el abuso a las drogas. Acá lo importante es también entender que los adolescentes van a consumir en algún momento alguna droga, sí o sí. Ajá. También, o sea, lo queramos ver o no lo queramos ver, por estadística, el adolescente va a consumir alguna droga, ya sea una droga socialmente aceptada como tabaco o alcohol, ya sea una droga ilegal, pero van a consumir algún tipo de droga. Muchas veces simplemente es por curiosidad, algunas veces es por presión social y algunas veces es porque efectivamente hay un vacío afectivo, y en el caso de los vacíos afectivos, pues digamos que de ahí es una de las opciones que alcanza a ver ese adolescente para llenar ese vacío con el consumo de algún tipo de sustancia. Cuando ya se llega a un abuso de sustancia, de cualquier droga, porque a veces decimos, no, bueno, mi hijo no se droga, pero sí bebe, y bebe muchísimo. Bueno, no es droga, pues sí lo es porque es un tipo de droga, o solamente fuma, lo vemos como si fuese algo, digamos, más leve, pero aún así nos está dando un indicador de que algo está ocurriendo con ese chico. ¿Qué tenemos que hacer con los chicos que consumen algún tipo de sustancia? Entender que es común que la consuman y que muchas veces ese consumo va a ser un consumo transitorio y que conforme vayan madurando lo va a dejar. O sea, si en algún momento fumó, se va a dar cuenta que él mismo se va a dar cuenta que eso no está bien, lo va a dejar. O sea, en algún momento bebió, lo mismo. Pero ya cuando es realmente un problema, realmente un abuso de sustancia, realmente un abuso de droga, entonces lo importante de nueva cuenta es no señalarlo, no criticarlo, porque solamente lo vamos a alejar. Lo que tenemos que hacer tampoco es, bueno, entonces ahora te voy a vigilar, ahora sí tengo derecho, porque estás bebiendo, de meterme a tu cuarto y ver qué tienes. Tampoco. Lo que tenemos que hacer es apoyarnos de los especialistas para que entonces nos den pautas como papás de qué hacer con este chico que tiene esta situación, que está pasando por esta situación. Pero realmente como papás, lo importante es escucharlos, es acercarse a ese adolescente, porque en la diapositiva dice el vacío afectivo que se intenta llenar con el abuso de drogas. Entonces, si lo están intentando llenar con drogas, hay que llenarlo nosotros con atención, con escucha, con amor, porque a lo mejor eso le falta, con límites. A lo mejor eso es lo que le falta al adolescente y es lo que nos está intentando decir con ese abuso de drogas. Entonces, en lugar de decirle, no, bueno, ahora te haces una analítica de sangre o una analítica de orina cada mes o cada 15 días, porque no puede ser que mi hijo se drogue o mi hija se drogue. Esto no va a pasar aquí y entonces eso así lo voy a resolver. O te me vas con el psicólogo o te me vas con el psiquiatra y ahí resuélvelo tú. Así no vamos a solucionar ese vacío afectivo. Lo primero es, no es tu problema, es un problema que se instaló en la dinámica que nosotros tenemos como papás y como hijo, como en este diálogo. ¿Qué pasó en ese diálogo? ¿Ah? Muchas veces los papás dicen, es que yo no me enteré que se estaba drogando, ¿en qué momento se drogó? ¿No? O sea, ¿en qué momento lleva 6 meses drogándose? ¿Por qué no me enteré? O sea, la pregunta ahí sería, yo como papá, ¿por qué no? ¿Qué fue lo que dejé de escuchar en mi hijo? Que lo llevó a eso y además que me llevó a mí a no darme cuenta que lo estaba haciendo. La depresión también es una de las de los trastornos que es más usual en la adolescencia o es usual que se manifiesta en la adolescencia, aunque claro está que ninguna etapa de la vida está exenta de caer en este tipo de trastorno o de enfermedad mental. Sin embargo, bueno, los adolescentes sí pueden ser más susceptibles a caer en depresión. Y se dice que no necesariamente, es decir, pueden tener un periodo de depresión, un trastorno propiamente depresivo mayor, pero a lo mejor pueden tener solamente rasgos depresivos. En cualquiera de los casos,
se dice que la depresión puede ser resultado de duelos no resueltos. Entonces, si un adolescente se empieza a recluir en sí mismo, si deja de interesarle qué pasa en su entorno, puede que esté deprimido. La depresión constituye un doble desafío en esta etapa porque de por sí esta etapa es muy complicada. Los duelos no resueltos pueden derivar de muchas cosas. Pueden derivar de la propia negativa de ese adolescente de renunciar a su infancia. Pueden derivar también de la muerte de un ser querido, que puede ser bastante complicado porque si de por sí tengo que lidiar con todo lo que se me está exigiendo y además tengo que lidiar con que pierdo a alguien, pierdo a algún abuelo, que es como, digamos, lo común que se puede dar en esta etapa, que a lo mejor no es tan común en la infancia, pero sí conforme va creciendo ese individuo empieza a ser más probable que pierda a los abuelos, o cualquier persona cercana que pierda en este periodo va a poder derivar en un duelo más que a lo mejor no se resuelva y que produzca síntomas depresivos. Puede provocarse también por el divorcio de los padres. Entonces, todo eso puede generar que al adolescente le cueste más resolver los duelos y entonces caiga en un proceso de depresión. En cualquier caso, de nueva cuenta, es importante consultar con especialistas para que brinden estrategias tanto al adolescente como a los familiares, a los papás. Ya sea que se haya perdido a algún ser querido dentro de la familia, ya sea que se estén divorciando, porque también puede haber mucha culpa. Puede ser que los papás en este duelo se estén ensimismando también en ellos mismos y entonces dejen a un lado el duelo del adolescente y cada uno lo viva como un duelo por separado. Y como hemos visto, los duelos en la adolescencia son compartidos, porque el adolescente pierde su infancia, pero el papá, la mamá, pierde la infancia de ese adolescente, pierde a ese hijo infantil, pierde a ese hijo pequeño. Entonces es un duelo compartido. Y entonces, ¿qué pueden hacer? Conocer a su adolescente. Lo mejor es conocer qué está pasando con el adolescente para no caer en estas dinámicas de, entonces no te sobreprotejo, no te protejo, te espío, no te espío, no te comunicas conmigo y entonces yo no sé qué hacer. Conózcanlos. ¿Cómo los podemos conocer? A través del diálogo. Pero importante, dialogar no es empezar a recopilar información del otro. Dialogar implica escuchar al otro, porque a veces preguntamos, ¿cómo te fue? Y el adolescente nos empieza a hablar y nosotros ya estamos en otra cosa. Ya no lo escuchamos. Entonces, ¿para qué le preguntamos algo? Y eso, los adolescentes son muy, así como los niños, son muy sensibles, los adolescentes. Y dicen, sí, mi mamá me pregunta, mi papá me pregunta, pero luego no me escucha. ¿Para qué me pregunta? ¿No? O mi papá me dice, a mí me puedes contar lo que quieras, hijo, ¿eh? O sea, yo estoy aquí siempre que tú quieras y cuando voy y le cuento algo, no me escucha. Pues, ¿para qué le cuento? Y luego se enoja porque ya no le cuento. ¿Quién lo entiende? Y sí, uno dice, claro, ¿quién entiende ese papá? Entonces, si realmente queremos conocer a nuestro adolescente, tenemos que estar ahí, sí o sí, escucharlo, darle pauta. ¿Sabes qué, hijo? Ahora mismo estoy con otro tema, no te puedo atender, pero ¿por qué no acordamos este momento y te escucho? ¿Por qué no acordamos este momento para hablar? Tú dime, por eso es un acuerdo, ¿no? ¿En qué momento podemos hacerlo? Y si ya nos estamos dando el tiempo, entonces escucharlo atentamente. Y si a lo mejor con nuestro adolescente propiamente lo ve como que muy rígido eso de vamos a darnos un tiempo para hablar y es una dinámica que no sirve del todo, hagamos cosas con ellos. Y a partir del estar haciendo cosas con ellos, ellos poco a poco se van a abrir con nosotros, salgan a caminar, hagan algo que disfruten ustedes dos, incluso desde compartir labores en casa, desde lavar los trastes juntos, que es algo que necesita el adolescente, porque se tiene que enterar que no vive en un hotel, pero que las responsabilidades tampoco son solo de él o solo de mamá o de papá, son compartidas. Entonces las actividades también deberían ser así compartidas y ahí se instala el espacio para dialogar.
Entonces, dialogar implica escuchar y entender, no interrogar ni criticar, porque también, ok, me estás platicando de algo, ya no me pareció lo que me dijiste y entonces te critico. No, ¿y cómo se te ocurre? ¿Y qué te pasa? Y parece que estás tonto, parece que estás tonta. Ujú. No, de nueva cuenta. ¿Qué va a hacer el adolescente? Decir, yo ya no te cuento nada. Si creen que algo malo puede estar pasando con su adolescente, siempre, siempre, siempre pregúntenle antes de registrar sus cosas sin permiso, antes de violar su privacidad. ¿Qué está pasando? Si no me quiere decir, lo observo. O sea, no me quiere decir, paso más tiempo con él, porque también es eso, queremos que el adolescente nos dé una respuesta sí o sí, ¿ya? Y luego ya no pasamos tiempo con él. Luego, o sea, no nos damos tiempo justamente de conocerlo, de conocer este nuevo ser humano en el que se está convirtiendo, porque a lo mejor sí, conocemos muy bien al pequeño, cuando era un hijo, un niño pequeño, pero ahora cuando está cambiando lo dejamos de conocer y entonces nos convertimos en extraños, aun cuando vivimos en el mismo techo o bajo el mismo techo. Dedíquenle más tiempo en lugar de forzarlo a hablar. Observe cómo se comporta. Permítanse también tener más oportunidades de ocio, de tiempo para ustedes. Aunque parezca que no son tiempos importantes, esto de vamos a salir a caminar, vamos a hacer algo donde a lo mejor estemos en silencio. O sea, también a veces forzamos mucho el diálogo, que no es un diálogo, sino que es una forma de recabar información y que cubrimos o que pensamos que es un diálogo. Y decimos, es que yo doy mucho espacio para que mi hijo me hable, pero nunca me habla porque estoy con el interrogatorio 24/7 y no me contesta nada. Bueno, es que a lo mejor no hace falta que estemos preguntando y preguntando y preguntando. Hace falta que ese adolescente nos perciba como alguien con quien puede hablar cuando lo necesite, pero realmente que perciba que lo escuchamos, que lo entendemos, que no lo criticamos. ¿Ah? Y si algo nos rebasa, también está bien decir, bueno, a lo mejor en eso yo no te puedo ayudar, pero habrá otras personas que sí te puedan ayudar. Si hay cosas que se nos van mucho de las manos. Ajá. Entonces, así como cuando son pequeños nos esforzamos por conocerlos, pues empezar a volver a conocer a nuestros hijos, a comunicarnos con ellos y a ser sensibles de estas necesidades que pueden tener. Por último, les dejo esta lectura, que es la lectura sobre la que yo me basé para hacerles esta charla del día de hoy, que se llama Mi hijo es un adolescente, de Joseph Nobel Freud, que es un libro justamente para padres. Es un libro sumamente disfrutable, no trae tecnicismos, súper cortito y da muy buenas pautas sobre qué pasa cuando tenemos un adolescente en casa. Y bueno, les dejo mi contacto por si tuviesen alguna otra duda. Y bueno, independientemente de eso, vamos a iniciar con las dudas, me parece, ¿verdad? Bueno, les dejo de compartir. Sí, así es. Muchísimas gracias, Lisbeth. Muy interesante el tema, muy interesante cómo lo expusiste y seguramente habrá muchos comentarios o preguntas. Si alguien lo quiere hacer en micrófono abierto, adelante, tiene el espacio. Y si no, pues escribirlo por chat. Tengo Rosario, Sí, adelante, Humberto. ¿nos podrías dejar ver el contacto, el correo? Ya no alcancé a apuntarlo, por favor. No, ahorita, por Sí, favor, lo gracias. puedes anotar, Lisbeth, lo puedes anotar en el chat, por favor. Gracias. Sí. Hay una pregunta en Facebook. En Facebook, Ana Sol Ruiz comenta, si es un adolescente varón y le gustan los niños, las niñas, se viste por place de mujer, se pinta las uñas, ¿cómo ayudarlo? Bueno, aquí la pregunta sería para los papás de
de qué manera creen que él necesitaría ayuda. O sea, qué es lo que él manifiesta que a ustedes les preocupa, porque muchas veces justamente la preocupación o a quién ayudar no es al adolescente, sino a los papás, que no pueden estar aceptando la identidad de ese adolescente. Entonces, ahí sería como identificar y puntualizar, ayudarlo a qué, o a qué, quién es quien está preocupado por qué. Sí, gracias. Gracias, Lisbeth. Hay una pregunta, me enviaron una pregunta que con relación al sueño, que duermen mucho los adolescentes, ¿qué sugieres? ¿Permitirles o limitarles un tiempo? No, siempre hay que permitirles. Lo que sí es importante es ver cómo está su conducta de sueño o si tienen, y también, de nueva cuenta, los hábitos de alimentación, de sueño, de higiene se instalan desde que son pequeños. Teniendo eso en cuenta, si el adolescente duerme a una buena hora, a una hora reglamentada, si no se desvela, quiero decir, y aún así tiene un sueño muy constante en el día, tiene somnolencia diurna, déjenlo dormir. Un poco el problema es que muchas veces empiezan a dejar de respetar horarios, se nos desvelan mucho tiempo y por supuesto que lo que va a ocurrir es que van a querer dormir en la tarde, se va a volver a desfasar su horario y entonces van a vivir en un desfase horario impresionante en donde no pueden, tienen insomnio, aparentemente insomnio, porque no están durmiendo a la hora que les corresponde. Pero eso es hábito de sueño que desde que son muy pequeños se tiene que instalar. Lo recomendable acá sería desde que son pequeños se instale y si cuando son adolescentes no, bueno, decir, es importante que te duermas a esta hora, sí o sí, no más videojuegos, no más tele, no más computadora, a esta hora se cierra, se apaga el switch de la luz, no tenemos que ser tan extremistas, pero a lo que voy es eso. Y si siguen con mucho sueño, si siguen con mucha somnolencia, déjenlos dormir, no importa. Los adolescentes duermen muchísimo, comúnmente. Muy bien, Alma, gracias por la excelente ponencia. Si ya invadí la privacidad del adolescente, ¿se deberá pedir disculpas y aclarar por qué se hizo? No es necesario. Es decir, lo importante es no volverlo a hacer. Si ya nos damos cuenta de que estamos invadiendo o invadimos la privacidad de alguna manera, no volver a rescindir en eso y volver a tener ese tipo de comportamiento. Pero pedir disculpas tampoco es necesario. Lo que sí es que siempre que se ponen reglas, y eso también tiene que ver con que hasta dónde la privacidad se va a respetar y hasta dónde no. Es decir, siempre se tiene que respetar, pero lo que yo les decía, en algunas ocasiones es importante intervenir. Que esas ocasiones en donde se tenga que intervenir quede explícito. Por ejemplo, en el cuarto no se fuma. Y entonces si fumas, voy a tener que entrar a tu cuarto a decirte algo. Y aunque a lo mejor la regla sea, no voy a entrar nunca al cuarto porque es la privacidad de mi hijo, sería, la regla es, no tenías que haber fumado. Entonces, que quede como muy clara cuáles son las reglas, que sean muy explícitas cuáles son las reglas del adolescente, para que también esto no se vean como transgresiones hacia él. Y por otra parte, cuando se entra al cuarto del adolescente, aunque sea para llamarle la atención de, oye, estás fumando, ya te olí, tocar, siempre tocar. Esto nos va a llevar a, pues no caer en situaciones que pueden ser engorrosas tanto para nosotros como para el propio adolescente, porque no sabemos, y en realidad sí sabemos qué hacen en el cuarto, ¿no? Y como no queremos verlos, mejor siempre tocar, aunque pues nos estemos dando cuenta de esto que ocurre. Gracias, Liz. Miguel Ángel quiere participar. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias. Muy buena tarde, maestra. Qué gusto haberte oído. La verdad fue una de las conferencias o charlas, pláticas más exquisitas que he tenido el gusto de oír aquí en ANAPSI. Se me hizo muy objetiva. Realmente, si todas estas herramientas, todas se llaman herramientas o elementos en su momento los hubiésemos tenido
para poder entender a nuestros adolescentes, bueno, a mi adolescente, porque no son muchos, me hubiera permitido en verdad entender mucho de las situaciones que bien está explicado en el título y bien lo comentabas. El adolescente requiere enfrentar o confrontar a los papás para precisamente ir fortaleciendo, ir creando su propia personalidad, su propia conducta, que finalmente va a servir para vivir en el mundo, vivir con sus demás amiguitos. Pero realmente te agradezco mucho, maestra, porque sí, a pesar de que en psicología llevamos este tema también lo tocamos someramente, digo someramente porque fue una materia muy rápida, fue en línea esta materia. Sí se me hizo muy exquisita esta charla tuya y coincido también contigo en el caso del primer tema que te plantearon. Sí, ya me cambié así de rápido, pero sí considero que sí requiere un acompañamiento integral y familiar el caso con los papás y la niña o niño que te plantearon que tiene un problema. Sí debe ser integral y familiar. Y regresando al tema, maestra, pues digo, ha sido una de las charlas más exquisitas que he escuchado, he presenciado, y desde luego me gustaría saber si va a quedar grabada porque, pues, para apuntar muchos detalles, muchos puntos que precisamente me van a servir a mí también para algunas de mis intervenciones, sobre todo en este caso de los adolescentes, porque cada adolescente es una cabecita tan diferente que no se puede etiquetar a todos por igual, todos son diferentes, lo que me funcionó para uno no me va a funcionar nunca para el otro, ni para el otro, aunque sean hermanitos, aunque sean super amigos, son tan diferentes, pero eso también hace hermosa la adolescencia, poder verlos crecer, poder convivir con ellos, de alguna manera también te rejuvenece y te permite entender que el ser humano es único, cada cabeza es excepcional, y cuando vas viendo crecer y lo vas viendo convertir en el adulto que tú, no es en el que tú querías, sino el que en él quiso convertirse, y si es para bien, pues qué mejor. Te agradezco mucho, maestra Lisbeth, excelente, fascinante tu charla, tu conferencia, y además tan sencilla, tan digerible que ya nos antojaba estar tomando un cafecito para estarla oyendo así como una plática de café, pero muy sabrosa, muy sabrosa. Muchas gracias, Rogelio, por este tipo de invitadas, de ponentes que nos traes, y maestra, muchas gracias nuevamente por ser tan sencilla, tan amable y tan objetiva a la vez en los temas que nos estás comentando. Muchas gracias a ustedes. Sí, se graban las conferencias y posteriormente están en Facebook bueno, está ahorita en Facebook y en YouTube y en la página de AMAPSI, entonces con muchísimo gusto se las compartimos y efectivamente es un tema muy interesante y la maestra Lisbeth es docente de AMAPSI, como les comentaba. Bueno. Aquí está Rosy, nos hace felicitaciones a la maestra Liz, ha sido una conferencia llena de contenido muy valioso en lo académico y en valor humano. Muchas gracias. Betty nos hace una pregunta, te hace una pregunta, Liz, y dice, ¿dónde enviar al adolescente cuando hay un problema de drogas? Y muy buena ponencia, gracias. Pues lo primero es, si ustedes tienen un psicólogo a mano, sería con asistencia psicológica. Ahora mismo no recuerdo algún centro como para apoyo también en ese sentido, porque digamos hay especialistas que justamente se dedican a adicciones y eso podría ser una buena opción si ya tenemos, digamos, un abuso importante, pero sí o sí terapia psicológica, porque el adolescente tiene un síntoma que es el consumo de sustancia, pero eso no está originando el síntoma, ¿no? Lo que está cubriendo o lo que está intentando llenar, como les decía, es ese vacío afectivo. Y la terapia va a ser esencial para que lo pueda reconocer y después elaborar qué está sucediendo. Muchas gracias. Vivimar Onteros, qué interesante, importante tema. Muchas felicidades, muchas gracias por compartir. Jenny Redón, felicidades por tan clara exposición. Entonces, para respetar su privacidad,
debemos confiar que ven en Internet una vez que sí dejaron claras las reglas a este respecto? No. ¿Debemos confiar que ven en Internet una vez que se dejaron claras las reglas? Sí, a diferencia de los niños, en donde sí necesitamos tener una supervisión más acotada, en los adolescentes debemos tener más confianza en ellos y respetar esa privacidad. Eso no quiere decir que no podamos preguntar qué es lo que están viendo, que podamos, de nueva cuenta, observarlos. Siempre que los observamos y que empezamos a conocer bien al adolescente, nos damos cuenta que algo está cambiando en su conducta o que las personas con las que se están juntando dejan de ser personas que conocemos y empiezan a instalarse solamente en ese mundo virtual. Uh-huh. Si un adolescente, si hacemos bien nuestro trabajo de conocer al adolescente, entonces esos factores que él no sabe cómo resolver o esas situaciones que él no sabe cómo resolver, no las va a comentar. Esos momentos en los que dice, ¿sabes qué? Alguien me mandó un link y no sé qué. ¿Sabes qué? Alguien me está mandando fotos. Alguien me está pidiendo fotos. Esto no me queda muy claro qué es. Ajá. Esas dudas que le surgen al adolescente no las va a compartir. Si tenemos esa comunicación y conocemos al adolescente. Si no, entonces aunque estemos revisándole el historial, nos vamos a enterar tal vez porque revisamos el historial y los adolescentes son muy listos. Entonces, muchas veces, sobre todo en ese tema de Internet, nos pueden rebasar en conocimiento. Y cosas que a lo mejor podíamos saber porque de su propia boca tenían la confianza y nos los iban a comunicar, puede que lo dejen de hacer porque ven a mamá o ven a papá intentando entrar en la computadora. Lo mejor es respeten al adolescente y conózcanlo, obsérvenlo. Gracias. Diana Gamón, excelente ponente. Pregunta, además de la lectura que recomendó, ¿hay alguna otra sugerible para la forma de abordaje con padres permisivos? Esta lectura yo creo que es como la más completa y es muy corta, es decir, tiene muchas preguntas que nos hacemos como papás, pero creo que sería la mejor que yo les pudiera recomendar para los adolescentes. Gracias. Pregunta Maribel Morales, si das terapia a adolescentes en AMAPSI. Sí. Bueno, ahora en AMAPSI seguimos cerrados o ya no. Sí, bueno, sí, ahí está, ya se abren, puedes dar presencial, claro que sí. Sí, pero sí, doy terapia para adolescentes. Dice, Alma, ¿es conveniente que todo adolescente reciba atención psicológica? Como parte de un proceso de duelo, podría beneficiarse para que justamente identifique que está en duelo, porque él no sabe que está en duelo, no sabe qué es lo que está perdiendo, solamente entiende que hay privilegios que ya no tiene, hay demandas que sí tiene y parece que todo empieza a ser negativo para él. Aunque cualquier persona, y dentro de eso los adolescentes se pueden beneficiar de la terapia, a lo mejor sí es más urgente en aquellos adolescentes en donde ya haya mucha agresión o agresividad con ellos, que puede manifestarla hacia los demás o puede manifestarla hacia sí mismo. Entonces, en aquellos chicos que ya empiezan a tener estas conductas de autolesión, en alguna de las diapositivas les ponía que hay adolescentes que se rehúsan a aceptar el cuerpo de adolescente, su nuevo cuerpo en crecimiento, y que quieren regresar al cuerpo infantil. En esos casos también sería importante. ¿Dónde vemos que intentan regresar? A lo mejor en este primer ejemplo que yo les daba de usan ropa más holgada, no importa, ¿no? Es como algo bastante normal y natural que hacen, pero hay en algunos en donde empiezan a tener somatizaciones. Entonces siempre les duele la panza, siempre empiezan a tener incluso temperaturas, empiezan a tener procesos alérgicos, empiezan a tener como este tipo de somatizaciones en donde el cuerpo
se niega a crecer, ¿no? El adolescente se niega a crecer y entonces lo manifiesta a través de un cuerpo que se enferma. Y un cuerpo que se enferma y entonces llama la atención de papá y mamá. Y a papá y mamá tienen más atención sobre el adolescente que quiere ser niño, quiere regresar a ser niño. Y además no tienen que sufrir con un adolescente que está rebelándose, sino que es un adolescente más fácilmente tratable porque es un adolescente enfermo. Entonces, en ese caso donde somatizan, sí es importante la terapia, o sería más importante. Y en algunos de los casos también pueden tener trastornos alimenticios. Una de las teorías de por qué es que los adolescentes tienen anorexia, sobre todo anorexia, pero cualquier otro tipo de trastorno de la conducta alimenticia, es que quieren regresar a ese cuerpo infantil. Entonces, al privarse de pues, los suficientes nutrientes, el cuerpo no tiene cómo crecer. Y, por ejemplo, las chicas dejan de reglar. Y el que se nieguen el alimento para que ya no tenga que confrontarme contra ese cuerpo que cada mes está reglando y que es una situación que para muchas no deja de ser pues, bastante incómoda, vergonzosa, ya nos da un indicador de que algo está ocurriendo, ¿no? En esos casos sí es muy necesario. Cuando se autolesionan, cuando son muy agresivos con los demás, más de la cuenta, y cuando hay somatizaciones o trastornos de la conducta alimentaria. Janet Cruz, muchas gracias, maestra. Una excelente ponencia. Gracias a Mapsi. Araceli Guzmán, ¿de qué manera les podemos explicar los cambios que están presentando, tales como el mal humor, la rebeldía? Y excelente ponencia. Muchas gracias por compartir este tipo de información tan valiosa. Podríamos, es decir, la parte más biológica muchas veces se da en la primaria, desde la primaria y luego en la secundaria, de cuáles son los cambios hormonales que pueden tener. Pero sí es útil que los escuchemos y les preguntemos y cómo te sientes. A veces cuando tenemos ciertos cambios puedes sentirte muy irritable, puedes sentirte de cierta forma o cómo te estás sintiendo tú. A lo mejor puede ser, ¿crees que puede ser por los cambios que estás teniendo? ¿Crees que no? ¿Cómo estás viviendo esta etapa? Cómo escuchar, cómo esta parte. Creo que es más útil más que explicarles, o sea, puede ser explicarles que hay una situación emocional que se acompaña al crecer, ¿no? Que el crecer puede ser, puede asustarnos, puede ponernos irritables, pueden tener mucho miedo, pueden sentirse enojados, como esta parte emocional que nos enseñan las escuelas. Pero más que explicar es escucharlos, cómo se sienten ellos, porque a veces en el querer explicarles terminamos contándoles nuestras propias experiencias y nuestras propias experiencias puede que no les generen sentido ahora mismo a ellos o terminemos contando a lo mejor cosas de más o a lo mejor proyectando cosas que ellos no tendrían que haber escuchado de nuestra adolescencia y que no está mal que las conozcan, pero no en este momento. Es decir, no está mal que nos conozcan como padres, pero tal vez en este momento podemos empezar a proyectar cosas que no quisiéramos que proyectar en este momento. A mí me fue muy mal en la adolescencia, es lo peor, es horrible, te sientes súper mal, es el peor momento de la vida, pero después te va a ir bien. No es algo que a lo mejor sea bueno que un adolescente escuche. Mejor, ¿cómo te sientes tú? ¿Puedes sentir miedo? ¿Te has sentido mal? ¿Te has sentido muy triste? Gracias. Alejandra, buenas noches. Excelente ponencia. Mi pregunta va relacionada justo a identidad de género de mi adolescente mujer. Ella dice que le gustan tanto niñas como niños. Yo pienso que es solo por moda. Sin embargo, sinceramente no sé cómo apoyarla o orientarla. La adolescencia justamente es un punto en el que van a coquetear con la homosexualidad o con la bisexualidad. Pero es solamente es decir, es como una parte de su intimidad.
y nosotros tendríamos que respetar ese proceso y esa intimidad. Seguramente ella tiene muchos amigos con los cuales compartir, a lo mejor sí hay un referente dentro de ese círculo de amigos que pueda tener esas tendencias, que es bisexual o que es homosexual, y a partir de ahí quiere imitar a ese referente. Eso se puede dar, pero eso también es parte como de ese definir la identidad sexual. Entonces, si ella está muy confundida sobre cuál es su identidad o cuál es su preferencia sexual, pues también se puede hacer un proceso terapéutico para que ella lo vaya definiendo. Pero como mamá, pues no hay más que pues darle como esa pauta de, pues tú tienes que definir tu identidad sexual. O sea, como mamá yo te voy a aceptar porque al final tú como hija eres más que una identidad sexual. O sea, la sexualidad es parte importante y fundamental de tu persona, pero primero no te define y segundo no te va a retirar mi cariño. Eso sería como algo que a ellos les tranquilizaría. Pero la forma en la que tenemos de ayudarles, además de decir eso, que ingresen en un proceso de terapia si es que es algo que le está confundiendo ahora mismo. Vera Margarita, buenas noches, excelente conferencia. Por favor, alguna sugerencia de lectura cuando es un adolescente con discapacidad intelectual y tiene problemas de violencia. Uy, ahí sí se las quedó a deber, pero si me pueden enviar un correo, a lo mejor y lo investigo con algún otro colega y les hago llegar una referencia, porque ahora mismo no tengo alguna idea de un libro de ese tipo. Erika, buenas noches. ¿Qué hacer cuando los hijos continúan teniendo los beneficios de la infancia? Son sumamente agresivos e imponen sus reglas a sus papás, dueños de la casa y lugar donde todos conviven. Y estos papás asumen las reglas de los hijos, los cuales ya son papás y tienen 20 años. Tanto hijos como papás parecen a gusto con la situación, pero a mí como familiar me preocupa que la niña que nació, ahora tiene 1 año, sea cuidada por otra niña de 11 años, ya que si mamá de 20 años está ocupada haciendo su voluntad y sus papás están preocupados consintiéndola. Entre las cosas más llamativas encuentro que la chica de 20 años se quedó con la habitación de sus papás y estos se la dejaron por los gritos que les propició. Sus papás solventan los gastos y se encargan de limpiar y mantener en orden la casa, incluyendo lo que antes era su cuarto. La chica y la niña tienen sobrepeso y no tienen buena higiene. La chica se irrita por el cuidado de su hija y recibe por parte de la niña que la cuida. La chica que se irrita por el cuidado que su hija recibe por parte de la niña que la cuida. El papá de la niña por el momento no vive con ellos, pero regresará cuando junte el suficiente dinero para solventar sus gastos. Es sumamente agresivo y posiblemente violento. Bueno, es todo un caso. Sí. Esos son los casos en los que justamente trabajar en terapia y terapia familiar, porque ya está instalado todo el núcleo familiar, sería necesario. El tema acá, por lo que entiendo, es que son padres adolescentes intentando criar a un adolescente. Y entonces cuando los papás también son adolescentes, que ahí también es algo importante. El inicio de la adolescencia es muy claro, pero el término no. Cuando se termina la adolescencia no es tan claro, porque no tiene que ver con un cambio fisiológico, no tiene que ver con una mayoría de edad, tiene que ver con la capacidad para tomar responsabilidades, para ser responsables de esas demandas sociales como adulto, para realmente ser, en todo el sentido de la palabra, un adulto, con lo que conlleva eso. Y en este caso, una persona de 20 años o personas de 20 años que no tienen esas responsabilidades no son adultos, siguen siendo adolescentes, criando a un niño y a un adolescente. Entonces, desde ahí, y habría que ver incluso de si se traslada hacia atrás la falta de límites, porque a veces esa falta de límites, esa permisividad, es algo que va heredándose, ¿no? Esa falta de cuidado hacia el adolescente
que es un adolescente donde hay un embarazo adolescente, donde se empiezan a generar estos núcleos que se vuelven bastante complicados porque pues justamente no hay una figura de autoridad ahí. Y lo que nos comenta es la falta de una figura de autoridad, tanto no hay reglas para comer, hay obesidad. No hay reglas donde haya una jerarquía parental. ¿Cómo puede ser que un hijo se haya convertido en un tirano? Porque esto es tiranía de los hijos. ¿Ah? Y entonces la habitación me la quedo yo. Y muchas veces los papás dicen, por no querer conflicto, por no querer que me quite el amor, por no querer imponer reglas o por culpa, te lo dejo. Parece más sencillo, pero no lo es. Lo mismo que cuando hablamos de hábitos. Parece más sencillo decir, no, no ponemos hábitos y que cada quien haga lo que quiera, pero no lo es. Al rato pagamos o sufrimos las consecuencias de ello y es lo que le está pasando a esta familia. Gracias, Liz. Silvia, perdón, muchas felicidades, Silvia Ortiz y Miguel. Muchas felicidades, en verdad muy agradable y como bien comentan, una charla muy interesante. Sil comenta, una separación o divorcio de los papás en un menor de 10 años, ¿qué tanto puede afectarle para su adolescencia? Depende mucho de cómo se lleve ese divorcio. Lo primero del divorcio es que los niños entiendan, no dar sobre explicaciones. Que los niños, o en este caso, bueno, en este caso sí, porque fue a los 10 años, en ese momento, en los 10 años, se le haya explicado que papá y mamá se iban a separar porque ya no se amaban. No dar más explicaciones. Ellos poco a poco van a entender qué sucedió en la pareja. ¿Ah? Pero no culpar a uno o a otro ni sentirnos culpables a alguno de los dos, mamá o papá, porque la relación no haya funcionado y se haya tenido que divorciar. Entonces, si es así, si se le explicó a él en ese momento, a él o a ella en ese momento, esta situación de nos vamos a separar porque ya no nos amamos, esto no tiene que ver contigo, no tiene que ver con tus hermanos, tiene que ver con una situación de la relación. Algo que también ahora mismo recuerdo del libro de Nobel es que él dice que uno de los errores en los divorcios es decir, todo va a estar bien. Nada va a cambiar, nada va a cambiar y todo va a estar bien, que son mentiras. ¿Ah? Entonces lo peor que podemos hacerle a un niño o a un adolescente es mentirles, es pensar, no va a entender y prefiero mentir. Mejor somos muy puntuales en la información que damos, pero que sea información verídica, real, verdadera, no mentiras. Entonces, si a ese niño le dijeron todo va a estar bien, nada va a cambiar, él ya sabía que no iban a estar las cosas bien y que todo iba a cambiar. Pero si al contrario, se le da esta pauta de las cosas van a cambiar, van a ser muy complicadas para todos al inicio, pero papá y mamá te siguen amando, y si papá por alguna razón o mamá por alguna razón se sale de ese vínculo, de esa responsabilidad que tiene con el niño, mamá o papá pudieron llevar bien la maternidad y la paternidad al mismo tiempo, que suplió, si la supo suplir, no hay ningún problema con el adolescente. No va a haber ningún problema. Si no hubo todas estas condiciones, el adolescente propio va a empezar con su sintomatología, a decir, esto es lo que a mí no me gusta, esto es lo que a mí no me pareció, y muchos adolescentes se pueden sentir abandonados, se pueden percibir como abandonados, y también esta situación de no querer resolver el duelo, de no querer crecer, tiene que ver con un abandono. Y el abandono puede ser real, como en este caso, que puede ser real, que a lo mejor alguno de los padres abandonó, o puede ser percibido. Es decir, que los padres estuvieron siempre, que los padres se encargaron, pero por alguna razón él lo percibió como un abandono. Entonces, en ambos casos es importante, pues, arropar, contener al adolescente y decir, ok, no pasa mucho, pero eso que pasa, podemos llevarlo y podemos salir adelante todos como familia porque es un penar compartido, es un adolecer compartido. Gracias, Alma. Cuando el adolescente pide que se le compre algo, es conveniente que lo gane con su conducta y actitudes e incluso puede perder privilegios por su misma conducta.
Sí, 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 siempre los privilegios. El adolescente tiene que entender, y los niños tienen que entender, que los privilegios se ganan. Entonces, por privilegio nunca tenemos que entender la salud, o sea, lo que implica salud para él, lo que implica educación o lo que implica nutrición o amor. Esos no son privilegios, esos son derechos que él tiene. Pero todo lo que está fuera de eso son privilegios. Entonces, los niños muchas veces creen que esta omnipotencia de los demás viven alrededor de mi deseo, que es algo muy infantil, se puede trasladar a la adolescencia si no le marcamos eso de manera explícita y clara al adolescente. ¿Mm? Tú tienes derecho a ropa, ¿no? Pero a lo mejor no a la ropa carísima que quieres. Esa ropa, si es que la familia lo puede pagar, que también eso es algo importante que hay que hablar con el adolescente, hasta dónde sí y hasta dónde no se puede en casa. Porque si en casa no se puede ese tipo de cosas porque la economía no está para eso, hay que ser claro con él. La economía no está para eso. O sea, tenemos un cierto límite económico y entonces, bueno, qué sí se puede dar y qué no se puede dar y qué te tienes que ganar y cómo lo vas a ganar. Entonces, todo lo demás son privilegios que se tiene que ganar y eso también nos permite, sobre todo en los niños pequeños, instalar hábitos en donde si lo hace bien, se gana ciertas cosas y si lo deja de hacer, entonces el castigo es retirar privilegios. Algo importante es que los privilegios sí se ganan, pero digamos que cuando él gana un premio, bueno, cuando gana algo, que también entienda que hay ciertas cosas que son para él y por él. Entonces, por ejemplo, muchas veces los papás premian que hayan sacado buenas notas o que estudien, ¿no? Entonces eso también es importante, saber que eso es como un requisito que se tiene que hacer sí o sí en casa. Así como lavar trastes, y no te voy a premiar por lavar trastes, a lo mejor te puedo premiar si lo haces toda la semana, a lo mejor te puedo premiar si además de lavar trastes me ayudas con la cena. Pero tu responsabilidad, entender que hay cosas que son sus responsabilidades y las responsabilidades no se premian. Entonces, a lo mejor si nosotros vemos que está haciendo un esfuerzo, podemos premiar el esfuerzo. Eso sí. Ajá. Si vemos que le cuesta mucho matemáticas y aún así insiste y se pone a estudiar y vemos que se está esforzando para aprobar matemáticas porque le cuesta mucho, ese esfuerzo, aunque a lo mejor haya sacado de todos modos 6, pero vimos que estuvo ahí estudiando y revisando cosas, ahí sí podemos premiar el esfuerzo y podemos incluso, a ellos les ayuda más que que se ganen algo, o sea, lo que se gane sea físico, que lo que se gana sea nuestro reconocimiento. Ese reconocimiento social es muy importante para ellos, a diferencia de lo físico, de lo material, aunque pueda parecer que no. Y por eso es que les duele tanto cuando no son aceptados por un grupo social. El grupo social no les está dando nada material, pero les está dando mucho reconocimiento social. Lo mismo nosotros como papás. Entonces, el reconocimiento que podamos hacer es aquello que están ganando por su esfuerzo. Y el esfuerzo siempre tenemos que reconocerlo, pero también las responsabilidades son responsabilidades y sobre eso pues tampoco vale tanto esto de te voy a premiar cada vez que laves un traste o cada vez que me ayudes con la cena. Muy bien, gracias. Raquel Areli, me parece que es importante el reconocimiento social para una buena comunicación y ayudar al adolescente a la autonomía. Sí, definitivamente, definitivamente. Maestra Liz, regálenos otra charla para crecer como padres con el tema de la adolescencia, por favor. Sí, yo espero que sí, que pronto La vamos sea a posible. meter y la vamos a volver a invitar, por supuesto. Muy bien, pues muy interesante. Creo que hasta el momento son todos los comentarios. Pues Liz, te agradecemos muchísimo. Muy bien, Gracias a excelente. ustedes. Muy enriquecedora. Mira, aquí hay muchos aplausos. Y bueno, pues les voy a pedir que abran su micrófono y te demos un aplauso, por favor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias a ustedes. Felicidades, licenciada, gracias. Sí, Lisbeth. está- Gracias, Chayito.